A dar inicio a nuestro estudio. Vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Los niños ya están en su salón, ¿verdad? Ok. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y porque tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar un miércoles más aquí reunidos como iglesia local, como hermanos. Y venimos, Señor, disponiendo nuestro tiempo para poder estar aquí, para poder escuchar tu palabra y para poder convivir los unos con los otros. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Padre, al estudiar esta confesión, Señor, en la cual sabemos y comprendemos que la máxima autoridad es tu palabra de Dios, pero sabemos que esta confesión está basada en tu palabra, Señor, y es lo que estamos haciendo, estudiando y escudriñándola para poder comprobar que así sea. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te pido que nos des esa sabiduría y ese entendimiento para poder comprender todo lo que estudiamos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, alguien que me haga el favor de leer el párrafo. Estamos en el artículo 5, es el que estamos estudiando. Estamos en el artículo 5 y alguien que pueda hacerme el favor de leer el párrafo 1, 2, 3 y hasta el 4, así corriditos. Hermanos, antes, una vez que se acabe la reunión, les pido de favor que no se vayan. Yo sé que todos tienen cosas que hacer o ya tienen, pero no se vayan, ya que unas hermanas nos trajeron una rosca para poder compartir y pues partir la rosca, ¿verdad? Entonces, no se vayan, porque si se van, los que se vayan, es como si les hubiera tocado un mono, ¿eh? Entonces, no se vayan a ir, hermanos. En cuanto se acabe, vamos a traer la rosca acá al frente y cada quien pasa para que corte su pedazo. Nomás a José Manuel sí le vamos a cortar su pedazo, porque si no, va a cortar un pedazón de la rosca. ¿Sale? Ok, alguien que me pueda hacer el favor de leer 1, 2, 3 y 4, no se peleen, nada más una persona, ¿eh? Allá atrás, Chuyita. Pasen el micrófono nomás para que lo agarre, para que se pueda escuchar. Nomás un poco rapidito, si no nos va a ganar el tiempo, ¿eh? Ajá, vamos a el 1, el 2, el 3 y el cuarto párrafo, por favor. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Punto 2. Aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Punto 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según el plazo. El 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas,
Ok, muy bien. Hermanos, nada más, obviamente vamos a ver, hoy vamos a entrar a estudiar el cuarto párrafo, pero me gustaría que diéramos nada más así un resumen muy breve del párrafo 3, que fue lo que vimos la semana pasada. Decíamos que ese párrafo 3 teológicamente se puede conocer como la providencia extraordinaria o la providencia sin medios, ¿verdad? ¿Por qué decimos que extraordinaria o sin medios? Porque Dios puede obrar sin ningún medio si a Él de esa manera le place. Entonces decíamos que Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios, pero Dios tiene la libertad de obrar sin ellos, ya que es Dios, puede obrar sin ellos. Y a estos medios extraordinarios o sin medios es mejor conocido como milagros. Es así como nosotros lo llamábamos, ¿no? Y por eso decimos que muchas veces las personas piensan o nos catalogan a nosotros como personas que no creemos en los milagros, ¿verdad? Dicen, es que ustedes no creen en los milagros, ¿no? Sí creemos en los milagros, pero también creemos en la providencia de Dios que puede usar los medios secundarios, aún así como podemos creer que Dios en estos medios secundarios puede usar a un doctor para que te pueda dar una buena receta, te pueda dar un buen medicamento y por medio de eso puedas encontrar una sanidad. Como también creemos que Dios puede obrar deliberadamente en eso, vamos a llamarlo así, no necesita de eso y Dios puede sanarnos por medio de un milagro. Pero si a Dios no le place sanarnos por medio de un milagro, están los medios secundarios, ¿verdad? Y Dios no está peleado con ello. Entonces, hermanos, Dios tiene la libertad de obrar sin ellos y veíamos cómo al decir que Dios puede obrar sin medio de las causas secundarias, hablábamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No se necesitó de José o de un hombre para que pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios obró, tiene la libertad de obrar sin ellos y lo hizo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también dice que Dios puede usar esta divina providencia y obrar por encima de ellos. Y en este ejemplo, en este punto dábamos el ejemplo de Abraham, que ya siendo de edad avanzada, aún Sara siendo estéril, que naturalmente y lo más común es que personas ya ancianas y avanzadas de edad pues no tengan hijos, pero Dios obró por encima de ellos y les concedió un hijo. Entonces esto es un milagro, pero también decíamos que puede obrar contra ellos según le plazca, y hablábamos ese punto de a lo mejor la zarza encendida, ¿no? Como sabiendo que pues una zarza si está encendida pues obviamente se va a consumir, pero no se consumía. Entonces Dios estaba obrando en contra de lo que el fuego puede hacer, ¿no? Y también pues hablábamos o dábamos un pequeño ejemplo sobre el hacha, ¿no? Cuando se hunde esa hacha con Eliseo y cómo la hace flotar, ¿no? Pues obviamente un hacha pues no va a flotar, pero Dios en su divina providencia decide actuar y el hacha flota. Eso es lo que vimos prácticamente en este tercer punto. Hermanos, y vamos a entrar a este cuarto párrafo, vamos a llamarlo así, ¿no? Este cuarto párrafo. Hermanos, este cuarto párrafo nos ayuda y nos va a dar una respuesta, si los que vinieron, ¿se acuerdan que surgió una pregunta de nuestra hermana Itzel el miércoles pasado? Y le dimos, traté de darle una respuesta, pero estudiando el párrafo 4, podemos ver que está más amplia esta respuesta, porque una de las preguntas, o la pregunta, vamos a generalizarla, era así: si Dios decretó aún la caída del hombre, si fue Dios quien decretó la caída del hombre. Hermanos, y la respuesta que yo le daba o le comentaba a Itzel es que decía, claro, Dios decretó aún la caída del hombre y es Dios quien gobierna y dirige todo providencialmente para un fin, Entonces, Dios decretó la caída del hombre, pero el hecho de que Dios haya decretado la caída del hombre, Dios no es autor del pecado. Ni Dios fuerza a las personas, o Dios lleva, o forzó al hombre
para que el hombre pecara, ni aprobó moralmente el mal. Hermanos, y esto realmente es un misterio. Así como la Trinidad de Dios, podemos enseñar la Trinidad de Dios, pero tratar de explicar la Trinidad de Dios, es ahí donde los fusibles nos truenan y es ahí donde los fusibles se nos funden. Nosotros como seres humanos no tenemos todas las respuestas. Nosotros como seres humanos no conocemos la totalidad de Dios, ni jamás la vamos a comprender, porque vamos a tener una eternidad para seguir conociendo de Dios. Y aún en esa eternidad no vamos a acabar de conocerle. ¿Por qué? Porque el día que nosotros comprendamos totalmente a Dios, quiere decir que tiene un límite. Y Dios dice que no tiene un límite. Dios es eterno. Entonces vamos a tener toda una eternidad para seguir aprendiendo de Dios. Y yo no sé si Dios, yo sé que algunos dicen, cuando yo me encuentre con Dios, lo primero que le voy a preguntar va a ser esto. Yo no sé si Dios te va a responder o vas a tener el tiempo para preguntarle. Yo no sé, pero realmente va a ser algo magnífico, algo maravilloso, algo indescriptible. Pero, hermanos, así es la palabra de Dios. Hay cosas en la palabra de Dios que Dios nos enseña, pero no nos las explica más allá. No da una explicación más allá. Entonces, hermanos, claro que cuando nosotros hablamos sobre la providencia de Dios, pues pueden surgir todas estas preguntas. A ver, si Dios decretó aún la caída del hombre, entonces Dios decretó que el hombre debería de caer. Y si Él decretó que el hombre debería de caer, pues parece entonces que Dios sí es autor del mal, porque Él decretó un mal para el hombre. No, repetimos, Dios no es autor del mal. Y es por eso que estos hermanos que se juntaron a hacer esta confesión, al hablar de la providencia de Dios, tenían que llegar a tocar este punto porque sabía que iban a surgir este tipo de preguntas, ¿verdad? Y para este tipo de preguntas hay que tener una respuesta. Y yo creo que muchas veces el hombre quiere tratar de ayudar a Dios y termina dando explicaciones que Dios no le pidió, que Dios no necesita ayuda, y al final caemos en una controversia. Caemos en una controversia. Entonces, necesitamos entender, por eso yo les digo, dame una explicación científica, dame una explicación lógica que Jesús nació de una forma sobrenatural. ¿Quién? ¿Quién la va a dar? Hermanos, eso es una obra, Dios obró providencialmente por encima de las causas secundarias. Y a esto se le conoce como un milagro. Y creer eso se requiere fe para ello. Entonces, hermanos, este párrafo nos enseña que es Dios quien nos dirige, es Dios quien gobierna el accionar del hombre. Es Dios quien dirige, es Dios quien gobierna el accionar del hombre, que es la causa primaria, pero el pecado surge de sus criaturas o de la criatura. Repito, lo enseña, este cuarto párrafo lo enseña, pero al momento que nosotros lo estemos estudiando, no vamos a encontrar una explicación. Es como cuando predicamos sobre la Trinidad. Yo te voy a hablar lo que la Biblia dice sobre la Trinidad de Dios, voy a sustentar los versículos que lo dice, voy a hablarte de esta manera, pero querer explicarte sobre la Trinidad de Dios, caemos muchas veces en herejías, en cosas que son falsas. Es como cuando dicen, es que la Trinidad de Dios es como el huevo, cáscara, clara y yema. Así es un Dios trino. No es el Dios trino. Porque el mismo Isaías dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Qué hay en la tierra con lo cual yo pueda ser comparado? No existe nada. Es que Dios es como el agua, sólido, líquido y gaseoso. 3, pero 1. No, Dios no es como el agua. ¿Y cuántas veces quizás tú y yo no usamos esos ejemplos? Pero al usar esos ejemplos solamente estamos hablando de 3 manifestaciones, diciendo 3 manifestaciones que no es así, y terminamos cayendo en siendo como unicitarios, ¿no? Hablando más de un solo Dios manifestado en 3 personas. Esto creen los unicitarios.
que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo y en Hechos se manifestó como el Espíritu Santo. Pero es Dios, no. Dios es tres personas, una sustancia. Entonces, ¿cómo te lo puedo explicar? No podría más allá. Por eso hasta el mismo San Agustín de Hipona decía esto, ¿no? Tratar de explicar esto, vuela la cabeza. Claro que te vuela la cabeza. Entonces, hermanos, Dios no es autor del pecado, ni tampoco Dios aprueba el pecado. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Dios no es autor del pecado, ni Dios aprueba el pecado. Muchas veces tú y yo podemos creer o podemos entender o podemos decir que Dios aprueba. Es que Dios aprueba mi relación. Es que Dios aprueba que yo haga esto. Es que Dios aprueba que yo haga lo otro. No, Dios no es ni autor del pecado, ni Dios aprueba el pecado. Y siempre Dios en las Escrituras nos ha mostrado que el pecado es responsabilidad del hombre. El pecado es la responsabilidad del hombre. El hombre, la criatura, es responsable de su pecado. Por eso este párrafo 4 comienza diciendo: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta. Esa palabra inescrutable es incomprensible. Es una sabiduría incomprensible. No trates de comprenderla, es incomprensible. Y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Lo que este párrafo, esta primera parte del párrafo nos quiere hacer entender, por así voy a resumirlo, es que nosotros nos demos cuenta hasta dónde llega su providencia. Hasta dónde llega su providencia. Hermanos, esta confesión deja claro lo que enseña la Escritura. Esta confesión, repito, no trata de excusar a Dios, ni trata de querer sacarle la vuelta a mejor a ciertas preguntas. Al contrario, dice, claro, su providencia alcanza hasta tal punto de la primera caída del hombre. Por eso, si te preguntaran a ti, entonces, Dios, antes de la fundación del mundo, ¿Dios decretó la caída del hombre? La respuesta es sí. Dios decretó la caída del hombre. Dios decretó la caída del hombre. Hermanos, la caída del hombre estaba decretada y Dios en su providencia lo dirige, Dios gobierna el accionar del hombre, pero repito, Él no es autor del pecado. No es autor del pecado. Dios no aprueba el pecado. Repito, el pecado surge de las criaturas. Hermanos, el decreto de Dios en su plan eterno, sabio e inmutable, y Dios providencialmente ha ordenado todas estas cosas para que eso que Él decretó sucedan. Esto incluye todo lo que sucede en la historia. Todo lo que sucede en la historia. Tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. A Dios nada le toma por sorpresa. A Dios nada le asusta. A Dios no hay nada que le impacte. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Incluso los actos libres de su criatura. Por eso decíamos que San Agustín de Hipona, antes de crear al hombre, tenía estas tres opciones. Como lo habíamos hablado, y siempre se los digo, no es que Dios tuviera tres opciones, pero San Agustín de Hipona lo maneja así. Una, hacer seres, vamos a llamarlo así, seres
que obedecieran a Dios y no tuvieran decisión. O sea, ser como tipo robots, siempre lo adoran, siempre están ahí, todo el tiempo. 2, no crear nada y seguía siendo Dios, porque Dios no necesita de sus criaturas para ser más Dios, porque si decimos que tener sus criaturas lo iba a hacer más Dios, pues decimos que no está completo. Y Dios está completo sin sus criaturas o con sus criaturas. Y 3 es crear al hombre, pero antes un plan de redención. Y esta fue la opción que tomó Dios. Hermanos, Dios nunca vas a encontrar en la Biblia que Él se responsabilice por el pecado. Siempre la responsabilidad es humana. Repito, nada ocurre por accidente, nada ocurre fuera de su voluntad y nada de lo que sucede ocurre sin un propósito. Todo tiene un propósito. A veces en el momento no lo vemos, en el momento no lo entendemos, en el momento no lo comprendemos, por qué se fue, por qué lo perdí, por qué me dejó, por qué murió, por qué no lo entendemos en el momento, hasta después podemos comprenderlo. No lo podemos comprender a veces en el momento. Hermanos, recordemos otra vez que a Dios no le sorprende nada. Y como a Dios no le sorprende nada, ni la caída del hombre le sorprendió. La caída del hombre no le tomó por sorpresa. Repito, y aún en la caída del hombre, Dios nunca se responsabilizó de ello. Dios nunca dijo, híjole, ¿qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Dónde fallé? ¿Dónde me descuidé? ¿Qué le pasó esto al hombre? Jamás. Dios jamás se va a responsabilizar del pecado, ya que el único responsable del pecado es el hombre. Al contrario, una vez que el hombre cayó, fue el hombre quien quiso responsabilizar ¿a quién? A Dios. Mira, ¿dónde surge el querer responsabilizar a Dios? Ahí en el huerto del Edén. Dice que el Señor se paseaba y cuando lo oyó Adán, ¿qué hizo? Fue y se escondió. Y cuando el Señor le habla y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dice, aquí escondido porque tuve miedo. Al oírte tuve miedo y me escondí. Porque estaba desnudo. Y le dice el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué es lo primero que hace Adán? La mujer que tú me diste. Si tú no me hubieras dado esa mujer, si tú no me hubieras hecho caer en un sueño profundo, si tú no hubieras sacado mi costilla y hubieras creado esa mujer, yo seguiría aquí en el huerto, tranquilo, a gusto. Pero fuiste tú el responsable. Y Dios le dice, yo no fui el responsable. Y le dice a la mujer, ¿por qué? Y dice la mujer, la serpiente, la que tú creaste. Y así se va llevando la responsabilidad. Nadie toma la responsabilidad. El hombre quiere responsabilizar a Dios de todo. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto niño muere de hambre? ¿Por qué tantas personas? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Dice Dios, dime tú eres el responsable. ¿Dónde me has dejado? ¿Dónde me has dejado? Génesis capítulo 3, versículo del 11 al 15. Génesis 3, del 11 al 15. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la pregunta teológica de los 1,000 millones de pesos. ¿Dónde surge el plan de redención? ¿Antes de la caída del hombre o después de la caída del hombre? Hermanos, el plan de redención, que es conocido como el plan eterno, surge antes de la caída del hombre. Decir que el plan de redención surge después de la caída del hombre es decir que a Dios las cosas le toman por sorpresa. Hermanos, Dios sabía que Adán caería. Dios permitió que Adán cayera. Y cuando hablo permitió, vamos a dar una explicación de ese permiso, porque hay algunos hermanos que ese término permitir no les parece. Y lo entiendo por el hecho de cómo se ha usado ese término de permitir. Es que a lo mejor Dios permite que yo haga esto, ¿no? Entonces le vamos a dar una explicación tantito más adelante. Pero Dios, hermanos, aún Dios la incluyó en ese plan eterno. En ese plan eterno. Hermanos, Cristo ya era conocido como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. O desde el principio del mundo, mejor dicho. Amén. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Había un plan de redención. Hermanos, esto implica que la redención fue planeada antes de la caída del hombre. Por lo tanto, la caída no fue un error, sino parte del plan redentor de Dios. Repito, no fue un error. No es que a Dios se le salieron las cosas de las manos. No es que Dios se descuidó y el hombre se le fue. No. Mira, el plan de Dios, hermanos, siempre el plan de Dios es glorioso. Y esta gloria, dice, es para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Ese plan de Dios, que a lo mejor en ti y en mí pueden surgir muchas preguntas, muchas dudas, muchos comentarios. Ese plan es glorioso y es para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios 1, 3, 6. Efesios 1, 3, 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo? ¿Solamente por qué medio podíamos ser adoptados en Dios? Por Cristo. Antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un pastor lo decía así: la redención jamás para Dios fue un plan B. La redención jamás para Dios fue un plan B. Siempre fue el plan A. No hay plan B para Dios, es el plan A. Dentro del decreto divino de Dios estaba el accionar del pecado del hombre. Esa es la gran sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entenderla? Hermano, ¿tú crearías algo sabiendo que un día se va a rebelar contra ti? Sabiendo que esa misma criatura te va a despreciar, te va a golpear, te va a escupir, te va a crucificar, ¿tú lo crearías? Hermanos, no lo harías. No lo harías. No lo harías. Si hay padres, o sea, estoy hablando del amor de un padre que a veces se arrepienten de haber tenido a su hijo. Yo una vez predicaba y decía, ¿quién de nosotros como padres quisiera que se muriera a sus hijos? Nadie. Y una señora allá atrás levantó la mano. ¿Y sabes qué? A los años su hija se murió. Joven, ¿eh? Muy joven. Y cuando murió, yo le recordé eso a mi esposa, le dije, yo recuerdo muy bien que en un mensaje, claro, la gente no la vio, estaba hasta atrás. En un mensaje, yo dije, ¿quién? Y ella dijo, yo. Levantó la mano, pues. Hermanos, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede decir que sabe todos los consejos de Dios? Que hay algunos pastores que se creen y que saben y que son la última Coca-Cola del desierto, y que hay iglesias que creen que cuando lleguen al cielo solamente esa congregación van a estar en el cielo y todas las demás no, porque son herejes, se han desviado, se han perdido, y solamente los que estamos aquí, los 150 ya vamos a estar en el cielo. Pero ¿quién puede entender la mente de Dios, hermanos? Romanos capítulo 11, versículo 32 al 34. Romanos 11, 32 al 34. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le ha aconsejado a Dios cómo debe de hacer las cosas? ¿Quién le puede decir a Dios, mira Señor, yo creo que si tú le hubieses hecho así, las cosas serían distintas? ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Hermanos, aún en el decreto de Dios, Dios contempló el accionar pecaminoso del hombre. Hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23. Hechos 2, 22 al 23. Hechos 2, 22 al 23 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo. Esa palabra consejo es el decreto eterno.
determinado por el consejo, por el decreto eterno y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, podemos ver otra vez cómo el decreto de Dios, el consejo de Dios, estaba antes de la fundación del mundo, pero no quita la responsabilidad al hombre. Dios dice, Pedro dice, esto ya estaba determinado por Dios, pero ustedes fueron quien lo mataron. No le quita la responsabilidad al hombre. No quita la responsabilidad de sus actos. No quita la responsabilidad de sus actos. Inclusive la iglesia también, ahí vete a Hechos capítulo 4, versículo 28. Hechos 4, versículo 28. También cuando la iglesia está orando por confianza y por valor, en Hechos 4, 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que sucediera. Hermanos, las Escrituras nos enseñan estas dos verdades. El hombre es responsable de sus actos, pero sus acciones no están fuera de la acción providencial de Dios. No están fuera. Y aún Dios usa esas acciones del hombre para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando David censa al pueblo? ¿Qué de malo tenía que el pueblo fuera censado? Hubiera un censo. Si eso se hacía antes de una guerra, para saber con cuántos soldados contábamos, quiénes podían pelear, quiénes podían estar. No eran malos los censos. Pero ¿por qué David hizo un censo? Lo hizo en tiempo de paz. Y esto nos habla que David estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en su ejército y estaba confiando en el pueblo en lugar de Dios. En lugar de Dios. Hermanos, tengamos cuidado cuando decimos, todo esto ha sucedido por mí. Por mí. Todo esto es gracias a mí. A mí. No, hermanos. Mira, Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, o segundo de Samuel. Y alguien de favor, búsqueme Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. José Manuel, ok. Segundo libro de Samuel 24:1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Y qué dice Primera de Crónicas 21:1? Pero Satanás levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Segundo libro de Samuel nos dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. Pero Primera de Crónicas nos dice 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La Biblia se contradice. Porque en Samuel nos dice que es Dios y en Crónicas nos dice que es Satanás. Hermanos, la Biblia no se contradice ni se conflictúa. La Biblia es una perfecta armonía. El hombre es responsable de sus actos, pero sus acciones, repito, no están fuera de la acción providencial de Dios. Él las dirige, Él las gobierna para alabanza de su gloria. Repito, David en su corazón había vanagloria. Vanagloria. Y el Señor iba a usar esa vanagloria para traer juicio sobre Israel.
para traer juicio sobre Israel. Hermanos, ya tú dirás a veces, ese David, ¿cómo le llegó la vanagloria a David ahí? Hermanos, la misma manera o similar nos pasa cuando nosotros depositamos nuestra seguridad en el dinero. Tu condición es dependiendo del dinero. ¿Tienes dinero? Estás de buenas. Todo bien. ¿Te va bien en el trabajo? Todo bien. ¿No tienes dinero? ¿Estás mal en el trabajo? Nadie me hable, nadie me diga, todos aléjense, todo está mal. Esa es tu seguridad. Entonces, ¿de qué hablamos de David? Si tu seguridad es el dinero, si tu seguridad es la posesión, si la seguridad puede ser hasta el poder de tu nación. Tranquilos, hermanos, con eso. Hermanos, pero claro está, y yo concuerdo, como dice Crónicas, que fue incitado por Satanás. Que fue incitado por Satanás. Pero este es el mismo caso de Job, Es como Job. Satanás es solamente un instrumento, hermanos, en las manos del Señor. Nada se le escapa a Dios. Nada le toma por sorpresa. Dios providencialmente dirigió todo esto porque sabía lo que había en el corazón de David. Dice un comentarista, Dios no provoca a la gente a pecar, pero sí permite, otra vez ese permite, pero sí permite que los pecadores revelen la pecaminosidad de sus corazones por medio de sus acciones. Dios presentó a David la oportunidad con el fin de tratar con una desastrosa tendencia nacional y quería que este deseo se hiciera evidente. Hermanos, ¿a qué voy? Algunos pueden decir, pero es que si Dios fue quien lo incitó, o vamos a llamarlo así, Satanás fue el instrumento que incitó a David. Hermanos, pero en el corazón de David ya había eso. Como Judas, siempre fue un ladrón. ¿Qué van a decir? Pobrecito Judas, pues mira, le mostraron 30 monedas de plata. Se dejó llevar por las monedas. Dice la Biblia que no, porque desde antes él ¿qué era? Ladrón. Ya robaba. Ya hacía sus tranzas. Entonces no podemos decir que se dejó llevar. Hermanos, inclusive si nosotros seguimos leyendo, no lo voy a leer por el tiempo, si seguimos leyendo o lees todo el libro lees 2 de Samuel capítulo 24, inclusive cuando David le dice a Joab, ve y censa al pueblo, Joab le dice, ¿para qué, mi señor? ¿Para qué hacer esto? Si el Señor quiere, te va a dar mucho más. ¿Para qué hacerlo? Y dice, y prevaleció la palabra de David. Le dijo, yo aquí soy el rey, ve, hazlo. Eso había en el corazón de David. Hermanos, David era culpable de sus propios actos, no Dios. Por eso Faraón jamás va a poder decirle a Dios, es que tú endureciste mi corazón. Yo dirigí providencialmente lo que ya había en tu corazón. Lo que ya había en tu corazón. Todo esto Dios lo usó providencialmente. Aún esto que pasó con David, todo esto Dios lo usó para un bien. Y el resultado fue muy bueno. Porque trajo juicio sobre Israel. Trajo juicio sobre Israel. David entendió que había soberbia en su corazón y al final dijo, Señor, ¿qué culpa tiene el pueblo? El culpable soy yo. Recordemos que David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. David recapacitó en el Señor, se volvió al Señor y punto número 3, esa fue la ocasión en que David fue y compró el terreno donde el templo del Señor sería construido. ¿Ves que todo tiene un bien? Aunque no lo entendamos en el momento ni lo comprendamos. Hermanos, la segunda parte de este párrafo lo voy a leer. Dice, voy a leer desde el primero. Dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extienda aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. El punto 2 dice, ahí mismo,
y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Tú dices, Uziel, hace un momento tú mencionaste que Dios permite, pero aquí la confesión de fe dice, y eso no por un mero permiso. Hermanos, repito, a algunos teólogos les causa mucho ruido o molestia escuchar que Dios permite las cosas, porque ese término permitir puede sonar que eso que Dios permite es porque estaba fuera de sus planes. Bueno, yo no tenía contemplado eso, pero como ya lo estás haciendo, permito que lo hagas. No sé si logro explicarme. Por eso a algunos teólogos no les gusta usar esa palabra de permiso, que Dios permite. Entonces, también que dice, es que Dios no es permisivo como los padres en la tierra. Dios no permite nada. No. Cuando la confesión de fe nos está hablando aquí de este permiso que no permite, y que yo uso el término que Dios lo permite para que lo podamos comprender mejor, cuando yo menciono esto, es que yo estoy conscientemente que todo está dentro de los planes divinos de Dios. Todo está dentro de los planes divinos de Dios. Nada está fuera de sus decretos. Nada. Nada está fuera de sus decretos. Y esto es lo que está parte, o esto es lo que tiene esta parte, menciona este párrafo 2. Hermanos, es como aquella muchacha que se agarra un inconverso. Mira, no lo hagas. No, pero es que está bien guapo para empezar. Luego ahí en camino de santidad, están bien feos los muchachos. Pero allá, ese sí está bien guapo. Es bien amable, bien caballeroso, bien atento. Me abre la puerta cuando voy, me escribe, me dice, ay, nomás le falta ser cristiano. Inclusive no me prohíbe que yo vaya, me dice, no, tú ve, no pasa nada, tú ve. Es más, hasta yo te voy a acompañar para que veas. Ay, pastor, mira, hermanos. Y esa muchacha se casa. Y después le va mal. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Le va mal. Pero luego agarran el ejemplo de Chonita. Es que Chonita así fue. Y mira, al final el marido se convirtió. Sí, pero pregúntale a Chonita todo lo que tuvo que pasar. Y ese es un caso entre muchos. Es como si quisieras agarrar un caso, ya que esté agonizando la persona, le voy a ir a predicar. O mientras no, ya que esté agonizando, como el que estaba ahí crucificado a un lado. Es un caso entre muchos. Es el único caso que nos presenta la Biblia. No esperes a que la persona esté agonizando. No. Es un caso nada más. Hermanos, ¿Dios permite que esa muchacha se case con ese? Sí. Pero entendámoslo de esta manera. No es que Dios diga, ya se me salió de los planes. Pues ni modo, le voy a permitir. No es así. Repito, todo esto está en el accionar providencial de Dios, porque si esa muchacha es creyente, su carácter ahí se va a perfeccionar, va a aguantar, va a soportar, va a estar, va a orar, va a velar, y quizás jamás se le va a convertir, jamás. Pero tú le entraste. Tópale. Engañada no estabas. Tópale. Hermanos, y entre creyentes, qué difícil es. Qué complicado es. Pero su sapientísima sabiduría de los jóvenes dicen, sí la hacemos. Yo puedo, yo lo convierto. Ese ejemplo no lo traía, me salí, perdón. Pero, hermanos, era para Diana. No es cierto. Hermanos, eso me refiero yo cuando hablo de permitir. ¿Me explico? Ese permiso aún está entre los planes de Dios, entre el decreto de Dios.
Cuando decimos que Dios permite el pecado, nos referimos a que Dios, conforme a su decreto eterno, decide no impedir ciertos actos pecaminosos de sus criaturas. No decide impedir. ¿Tú crees que Dios pudo haber impedido que Adán pecara? Claro que sí. Claro que sí. Pero decidió no impedir ese acto pecaminoso de su criatura, aún teniendo el poder para hacerlo, sin aprobarlos ni causarlos. Dios no los aprueba, pero tampoco los causa. Ay, pastor, es que, a ver, si no era de Dios, ¿por qué Dios me lo puso ahí? ¿Por qué entró en el mismo salón que el mío? A ver. ¿O por qué tuve que caerme ahí donde él estaba y él recogerme? O sea, no. Hermanos, por eso la postura que nosotros tenemos como iglesia, y se oye muy dura y se oye muy fuerte, es que el pastor, y eso dice nuestra propia Constitución, el pastor no puede casar a unas personas que no sean miembros de esta iglesia. Porque yo, ¿cómo voy a unir un hijo de Dios con una hija del diablo? Aquí presentes, los suegros, Satanás. O sea, ¿cómo? No hay congruencia, hermanos. No hay congruencia. No hay congruencia. Hermanos, Dios no los aprueba, Dios no los causa, y ordenándolos soberanamente para cumplir sus propósitos santos. Él los ordena para cumplir su propósito santo. Entonces, las acciones libres y pecaminosas del hombre, las acciones libres y pecaminosas del hombre, Dios las sigue gobernando. Dios las sigue, Dios aún en esas, Dios establece límites, aunque dice, hasta aquí, de aquí no pasas. Dios establece límites. Y su resultado final siempre será para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces, Dios limita, Dios dirige, y aún Dios puede usar el pecado sin ser su autor. ¿No pasó eso con José? ¿No le dijo eso José a sus hermanos? Ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios lo usó, ¿para qué? Para hacerme un bien. Todo esto estaba en el decreto de Dios. Dios dirigió todo esto providencialmente. Que ustedes me envidiaran, que ustedes me llevaran, me metieran al pozo, que ustedes me vendieran con los egipcios, que llegara y estuviera con Potifar y su esposa, que su esposa se me insinuara, que yo huyera, que estuviera preso. Todo eso estaba en el decreto de Dios. Dios lo dirigió. Era para un mal, pero Dios usó ese mal para un bien. Para un bien. Hermanos, Dios usa el mal del hombre para un bien, pero repito, Él no es autor del mal. Las acciones pecaminosas del hombre están en control bajo el plan de Dios, y esto sale de nuestra mente. Se nos funden los fusibles. Por eso no tratamos de explicarlo, solo enseñamos lo que dice la Biblia. ¿Te imaginas querer explicarte cuando la Trinidad de Dios estaban ahí haciendo el plan de redención? No, yo creo que, mira, yo creo que. Si está fuera de mi tiempo, fuera de mi espacio, fuera de mi imaginación, fuera de mis límites, está fuera de todo. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Hermanos, ya me iba a dar otro ejemplo sobre esto, pero entonces, el punto 2 dice, y eso no es por no es por un mero permiso, la cual es la sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sigue diciendo ahí, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo, ¿de quién?
de las criaturas. Procede solo de las criaturas y no de Dios, que siendo justísimo, fíjate cómo usa las palabras esta confesión, ¿no? O sea, no dice justo, justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Para terminar, hermanos, ¿quién puede leer Santiago 1:13 al 17? Itzel. ¿Y quién puede leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16? Israel, gracias. Santiago 1:13 al 17 y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Con esos dos versículos, con esos dos pasajes terminamos. Ahí está, ¿sí se escucha? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Toda buena dádiva, ¿verdad? Dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios no es autor del mal, hermanos. Todo el pecado que hay no proviene de Dios, proviene del mundo, proviene de sus criaturas. Hermanos, y con esto termino. Este párrafo 4 nos enseña que querer ir más allá de lo que la Biblia nos enseña para lograr tener una explicación, nos llevará a crear una doctrina no bíblica, cayendo en una herejía y quizás hasta un día apostatar. Este párrafo 4 nos enseña que querer ir más allá de lo que la Biblia nos enseña para lograr tener una explicación, nos llevará a crear una doctrina no bíblica, cayendo en la herejía hasta quizás al punto de apostatar. ¿Cuántas personas no se terminan alejando de la iglesia, alejando del Señor y dicen, ¿dónde estaba Dios cuando mi mamá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá se fue? Cuando mi hijo se fue. ¿Dónde estaba Dios cuando mi marido esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? El no conocer a Dios, hermanos, y lo que su palabra nos enseña, nos puede llevar más allá. Más allá. Hay cosas que la Biblia no nos da una explicación. Nos enseña algo acerca de, pero no nos da una explicación. Y querer tener una explicación de todo, repito, nos puede llevar a crear una doctrina, que caigamos en una herejía y al final quizás hasta una apostasía. Hasta aquí lo dejamos, hermanos. Párrafo 4. Vamos a orar. ¿Les parece? Me gustaría decirles si tienen preguntas, si tienen dudas, si las tienen, para la siguiente, para que no se nos haga más tarde y se queden todos para partir la rosca. ¿Sale? Chéquenle quién se va y ya se le toca el mono, ¿eh? Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, porque como siempre decimos, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias porque a la luz, Señor, de tu palabra podemos encontrar el sustento que hay en esta confesión, Señor. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, mi Dios, cuando leemos tu palabra. Que podamos entender, Señor, y discernir que hay cosas que en el momento no podremos comprender del todo y que quizás jamás las comprenderemos. Pero lo que sí nos queda claro, Señor, es que tú no eres autor del mal. Tú no eres autor del mal, Señor, ni tampoco nos llevarás a pecar. Señor, sabemos que tú has decretado todo antes de la fundación del mundo. Aún ese plan de redención. En ese plan de redención, Señor, y en ese decreto que tú diste, estaba aún la caída del hombre. Pero tú no eres responsable de sus acciones, Señor. Al contrario, tú diriges providencialmente tu decreto, ejecutándolo, Señor, en la cruz del Calvario. Y no dejándolo solo ahí, Señor. Nos has dado tu Santo Espíritu, Señor, el cual mora ahora en vosotros. Y sabemos, Señor, que un día vendrás por tu iglesia, porque ese sello es la garantía de que tú vendrás por tu iglesia. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, y te pido, Señor, que así como permitiste que mis hermanos llegaran con bien, permitas que puedan regresar con bien a sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,